La niebla de la mañana envolvía el camino. Era octubre de 1981. Un grupo de 9 peregrinos ancianos se dirigía a Aparecida del Norte. Sus corazones estaban llenos de fe. La promesa de un encuentro espiritual los impulsaba. Una historia de desaparición. Una verdad oculta. El aire de la mañana era fresco y húmedo. Los peregrinos, con sus ropas sencillas y rosarios en mano, habían partido antes del amanecer. Viajaban en una furgoneta. Era una vieja combi, con la pintura descolorida por el sol. El motor traqueteaba suavemente. Sus rostros reflejaban una mezcla de devoción y cansancio. Querían alcanzar su destino, una peregrinación sagrada. El grupo estaba formado por personas de diferentes pueblos cercanos. Todos ellos habían ahorrado durante meses para este viaje. Había una mujer llamada María. Ella tenía 78 años. Siempre llevaba consigo una pequeña imagen de la Virgen. Había un hombre llamado José. Él era viudo. Su esposa había sido una ferviente devota de Aparecida. José continuaba la tradición por ella. Compartía anécdotas de su esposa. Se sentía cerca de ella. Otros eran parejas ancianas. Eran amigos de toda la vida. Compartían la misma esperanza. La esperanza de una bendición. Estaba Ana y Pedro. Eran inseparables. Siempre se tomaban de la mano. Estaba Luisa y Carlos. Sus ojos mostraban décadas de amor. Y Elena, una mujer de 70 años, viajaba sola. Había prometido esta peregrinación a su hermana enferma. Una promesa solemne. La ruta que tomaron era conocida por su tranquilidad. Pasaba por vastos campos y pequeños bosques. La mayoría de la gente prefería la autopista. Los peregrinos buscaban un camino más espiritual. Querían la calma de la naturaleza. Se detuvieron en un pequeño puesto de carretera para un café. La dueña del puesto los recordaba. Ellos parecían felices, parecían emocionados. Hablaban de sus deseos, de sus plegarias. Horas después, la furgoneta fue encontrada. Estaba vacía. Se hallaba en la orilla de una carretera secundaria. No había signos de lucha. Las puertas estaban cerradas. Las pertenencias de los peregrinos seguían dentro. Sus pequeñas maletas, sus botellas de agua, los rosarios. Todo estaba en su lugar. Solo faltaban los 9 ancianos. La escena era desconcertante. Un misterio profundo. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente. Los familiares estaban desesperados. La policía inició una búsqueda intensiva. Batidas forestales. Interrogatorios a los pocos residentes de la zona. Se revisaron hospitales. Se difundieron fotografías. No se encontró ninguna pista. La furgoneta era un fantasma. Los peregrinos eran solo sombras. La confusión era inmensa. Un caso sin respuestas. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. El misterio se profundizó. No había rescate. No había testigos. La hipótesis más fuerte era un accidente. Quizás se habían perdido en el bosque. Pero el terreno no era tan denso. No había barrancos profundos. La esperanza de encontrarlos vivos disminuía. Las familias solo podían rezar. Se les había desvanecido. El conductor de la furgoneta también desapareció. No había rastro de él. Su nombre era Ricardo. Ricardo siempre había sido un hombre tranquilo. Parecía confiable. Su familia no entendía. No tenía enemigos. Era muy religioso. La policía lo buscó. Lo consideraron el principal sospechoso. Sin embargo, no había evidencia alguna de su participación. Su paradero era desconocido. La furgoneta era la única prueba. La carretera se tragó a los peregrinos. Un caso frío y doloroso. La desolación se apoderó de las familias. Pasaron por el dolor de la pérdida. Sin un cuerpo que velar. Sin una tumba. Solo una ausencia constante. Las autoridades cerraron el caso. Lo archivaron como una desaparición sin resolver. Pero para las familias, el vacío era inmenso.
El dolor persistía. Una pregunta sin respuesta. Los años pasaron. Los pueblos cercanos a la carretera abandonada. Los recuerdos de la desaparición se volvieron más tenues. El caso de los peregrinos desaparecidos se convirtió en una leyenda local. Una historia triste que se susurraba. Se susurraba en las noches. Los familiares envejecieron. La herida nunca sanó del todo. Pero la vida siguió adelante. La esperanza se atenuó. El misterio permaneció sin respuesta. Los niños que conocieron la historia ahora eran adultos. Recordaban los rostros en las fotos, los rostros tristes. En las profundidades, sin embargo, la verdad era mucho más oscura. Ricardo, el conductor, no era quien parecía ser. Él se presentaba como un guía espiritual. Había cultivado una pequeña secta. Se creía a sí mismo el nuevo Moisés. Convenció a los peregrinos. Les dijo que un evento apocalíptico se acercaba. Prometió llevarlos a una tierra prometida subterránea. Un refugio seguro. Los eligió cuidadosamente. Eran personas piadosas. Eran vulnerables. Su fe era su debilidad. El plan de Ricardo era macabro. Desvió la furgoneta de la ruta principal. Los llevó a un lugar remoto. Allí, una entrada camuflada los esperaba. Era la entrada a un complejo de túneles. Un refugio que él había preparado. Había trabajado durante años. Acumuló provisiones. Creó un mundo subterráneo. Un mundo donde él era el líder absoluto. Los peregrinos fueron coaccionados. Los engañó con promesas divinas. Los encerró en la oscuridad. La puerta se cerró tras ellos. Dentro de los túneles, la vida era una existencia de reclusión. Los peregrinos creyeron estar en el purgatorio terrestre. Ricardo los sometió a pruebas divinas. Les dijo que era para purificar sus almas. Les dijo que preparaba su entrada al paraíso. 4 de ellos eran los elegidos. Los demás serían sacrificados. Debían demostrar su fe. Debían seguir sus órdenes. Cualquier desobediencia se castigaba severamente. El complejo de túneles estaba decorado. Había pinturas religiosas. Las hizo con barro y sangre. Sangre de pequeños animales. Representaban escenas bíblicas. Eran retorcidas. Los túneles eran claustrofóbicos. El aire era pesado. La oscuridad era casi total, excepto por unas pocas lámparas de aceite. El tiempo transcurría de manera diferente allí. Las nociones del día y la noche se desdibujaron. Los peregrinos perdieron la noción del tiempo. La supervivencia era un desafío diario. Se alimentaban de hongos cultivados. Ricardo los había plantado. Había una fuente de agua subterránea, un lenzol freático. Bebían directamente de allí. Los que sobrevivieron eran fuertes. Tenían una fe inquebrantable, aferrados a la promesa de un cielo subterráneo. Ricardo era el único contacto con el mundo exterior. Él les controlaba la información. Él les dictaba la realidad. Un dictador espiritual. 5 de los peregrinos originales murieron. Murieron a lo largo de los años. Fueron víctimas de las probaciones divinas de Ricardo. Una mujer, Elena, enfermó de fiebre. Ricardo dijo que su fe era insuficiente. No le dio medicinas. Otro, Pedro, fue forzado a pasar días sin alimento. Murió de inanición. La fe de Ricardo era retorcida. Creía que estas muertes eran sacrificios necesarios. Eran parte de su misión. Los cuerpos fueron sepultados. Se enterraron en una cueva lateral. Nunca fueron encontrados. Un rincón olvidado. Ricardo mantuvo el control. Se aseguró de que nadie saliera. El secreto estaba guardado. Los supervivientes estaban atrapados. Estaban físicamente. Estaban mentalmente. La vida en el purgatorio subterráneo continuó. El mundo exterior los había olvidado. Ellos creían que el mundo exterior había desaparecido, que solo quedaban ellos, que solo quedaba Ricardo. Un mundo aislado. La manipulación de Ricardo era total. Había creado una realidad paralela, donde sus palabras eran ley divina. Los supervivientes, María,
José, Ana y Carlos. Estaban convencidos. Estaban convencidos de su destino. Esperaban la llamada final para ascender al paraíso prometido. Un paraíso que nunca llegó. Solo la oscuridad y el silencio. El tiempo siguió su curso. Las décadas se deslizaron silenciosamente. La carretera olvidada. Los campos cubiertos de maleza. Nadie transitaba por allí. Hasta el año 2015. Una obra importante. Una nueva autopista en construcción. Se desvió el tráfico. Una ruta alternativa era necesaria. Un conductor de autobús. Su nombre era Marcos. Era un hombre de 52 años. Llevaba décadas en la carretera. Conocía todos los caminos. Un profesional experimentado. Marcos conducía su autobús. La ruta era un familiar para él. El viejo camino estaba desierto. La vegetación había crecido salvajemente. La furgoneta desaparecida. Un viejo misterio. No pensaba en eso. Estaba concentrado en el camino. Los pasajeros dormían. La mañana era tranquila. El sol empezaba a asomarse. Una extraña señal de tráfico. Una placa de metal. Oxidada. Apenas visible. Llamó su atención. Algo diferente. La placa estaba semioculta por los arbustos. Se detuvo. La curiosidad le picó. Se bajó del autobús. Caminó hacia la placa. La limpió con la manga de su camisa. La placa decía, Paso prohibido, santuario. La frase era extraña. No había santuario. Marcos recordaba las viejas historias. Las historias de los peregrinos. Se sintió un escalofrío. La intuición le decía algo. Una corazonada fuerte. Siguió la dirección que indicaba la placa. Encontró una acumulación de rocas, una formación natural, pero algo no cuadraba. Una parte parecía demasiado lisa. Tocó las rocas. Sintió un hueco. Empujó con fuerza. Una sección de la roca se movió. Había una entrada camuflada. Era estrecha. Era oscura. Un escalofrío recorrió su espalda. La verdad estaba allí. Estaba esperando. Una revelación inminente. Marcos no podía creerlo. La historia de los peregrinos desaparecidos. Volvía a su mente. Decidió llamar a la policía. Explicó lo que había encontrado. Su voz temblaba. Los agentes llegaron rápidamente. Un equipo de rescate. No sabían qué esperar. La entrada era pequeña. El aire viciado. Marcos había abierto una puerta a un pasado olvidado, un pasado macabro. La expectación era máxima. La policía entró con precaución, linternas en mano. El silencio era sepulcral, el hedor a humedad, el aire denso. Había pasadizos estrechos, túneles subterráneos. La sorpresa fue inmensa. Pinturas rupestres, símbolos religiosos extraños. Un complejo de viviendas primitivas, hechas de piedra y barro. La atmósfera era opresiva. Marcos esperaba fuera. La tensión era palpable. El descubrimiento era monumental. Un viaje a lo desconocido. Los oficiales se adentraron más. El polvo levantado por sus pasos. Los sonidos amortiguados. La presencia de vida. Una débil luz al fondo. El palpitar de sus corazones. La respiración contenida. La historia de los peregrinos. Estaba a punto de ser resuelta. La verdad estaba a punto de emerger. Después de un silencio de 34 años, el equipo de rescate avanzó. El hedor se intensificó. Llegaron a una caverna más grande. Encontraron a las 4 personas. Eran ancianas, extremadamente delgadas. Vestían ropas andrajosas. Sus ojos hundidos, ojos que reflejaban años de oscuridad. Sus cabellos largos y blancos. Sus pieles pálidas. Estaban vivas. Eran los peregrinos desaparecidos. 34 años después. Un milagro desgarrador.
fueron sacados a la luz del sol. La luz los deslumbró. Sus ojos se cerraron. Necesitaron tiempo para adaptarse. Sus cuerpos estaban débiles. Sus mentes, aún más. Hablaban en susurros. Mencionaban a Ricardo. Lo llamaban el profeta. Hablaban del purgatorio, del paraíso, subterráneo. Los médicos los examinaron. Estaban desnutridos. Presentaban signos de exposición prolongada a condiciones inhumanas. Su estado era crítico. La historia que contaron era desgarradora. Hablaron de Ricardo, de sus engaños, de cómo los convenció, de cómo los llevó al refugio, de sus pruebas divinas, de los que no sobrevivieron, de las muertes, de los sacrificios. Describieron los túneles, las pinturas, la oscuridad perpetua. Vivían en una realidad distorsionada. Creían estar en el purgatorio, esperando el llamado final. Su testimonio fue un shock. Uno de los sobrevivientes. Su nombre era Antonio. Tenía más de 100 años. Su voz era apenas un hilo. Dijo que Ricardo había muerto en 2003. Murió de una enfermedad. Una enfermedad sin cura. Después de su muerte, los peregrinos no salieron. Temían al mundo exterior. Creían que era un lugar peligroso, un lugar corrupto. Creían que habían sido elegidos para vivir en el purgatorio. Su fe retorcida los mantuvo prisioneros. Los túneles revelaron más. Encontraron restos humanos. Eran los otros 5 peregrinos. Sus cuerpos estaban conservados, gracias a la sequedad de la cueva. La evidencia irrefutable, de las atrocidades, de la manipulación. Las pinturas de Ricardo contaban una historia retorcida, la historia de su delirio. Un Moisés autoproclamado, un nuevo profeta. La verdad completa salió a la luz. La noticia de los peregrinos encontrados se extendió por todo el país. Fue un shock, una conmoción. Las familias que habían llorado a sus seres queridos recibieron la llamada. 34 años después. No podían creerlo. La emoción era abrumadora. Lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza. Un milagro, una pesadilla, una mezcla confusa de sentimientos, un torbellino emocional. La identidad de Ricardo se confirmó. Un fanático religioso. Había planeado todo meticulosamente. Convirtió a personas devotas. Las convirtió en prisioneros. Su motivo era la creencia. Creía ser un Mesías, un Salvador. Los quería en su propio paraíso. Un paraíso en la tierra. Un paraíso bajo tierra. La maldad en la fe. Un acto de crueldad extrema. La revelación de lo sucedido conmovió a la nación. La historia de la devoción, convertida en cautiverio. La manipulación de mentes frágiles. La crueldad de un líder desquiciado. La resiliencia de los que sobrevivieron. Una narrativa compleja. Una verdad dolorosa. La oscuridad que habita en algunos corazones. Y la luz que, a pesar de todo, persiste. Consecuencias y después del suceso. Un nuevo amanecer. El rescate de los 4 supervivientes fue un proceso delicado. Necesitaron atención médica inmediata. Estaban física y mentalmente frágiles. La exposición a la luz, el ruido del exterior, les causó dolor, les causó confusión. Los llevaron a un hospital especializado. Se les brindó apoyo psicológico. Su proceso de adaptación fue largo, fue muy complejo, un camino lento hacia la recuperación. Las familias se reunieron con ellos. Algunos de los familiares eran ya muy ancianos, otros habían crecido, sin conocer a sus abuelos. La escena era conmovedora. Lágrimas y abrazos. Historias compartidas. Los supervivientes apenas reconocían el mundo exterior. El mundo había cambiado drásticamente. En 34 años. Nuevas tecnologías, nuevas formas de vida. Todo era extraño para ellos. Un choque cultural. La policía continuó la investigación. Se confirmó la culpabilidad de Ricardo.
Aunque ya estaba muerto, su delirio fue expuesto. El complejo de túneles fue sellado. Se convirtió en un sitio de interés histórico, un recordatorio de la fragilidad de la fe, de la oscuridad que puede surgir cuando se tuerce la devoción, un monumento a la tragedia. La comunidad religiosa se sintió conmocionada. Se reflexionó sobre la vulnerabilidad de los creyentes, la importancia de la supervisión, para evitar la aparición de sectas que pudieran manipular a la gente. La historia de los peregrinos se convirtió en una advertencia, una trágica lección, un llamado a la conciencia. Los supervivientes poco a poco recuperaron sus fuerzas. Con el tiempo, comenzaron a hablar más, a recordar, a procesar lo que habían vivido, las pinturas, los rituales, los momentos de desesperación y los momentos de esperanza. Se aferraron a la fe, una fe diferente, una fe renovada, sin la manipulación de Ricardo. Su camino de sanación. Las historias de María, José, Ana y Carlos conmovieron al mundo. Su capacidad de supervivencia, su resistencia, su voluntad de vivir. A pesar de las décadas de encierro y las condiciones inhumanas, su fuerza inspiró a muchos. Sus voces ahora eran libres, libres para contar su verdad, una verdad que había sido enterrada. Los medios de comunicación siguieron su historia de cerca, reportajes, documentales. La gente quería entender cómo pudo pasar algo así. Las familias de los peregrinos fallecidos finalmente encontraron cierre. El dolor persistía, pero la verdad les dio paz. Una paz agridulce. Al menos sabían, al menos entendían. El conductor Marcos fue elogiado por su intuición, su hallazgo fortuito. Había cambiado vidas. Había destapado una verdad que quizás nunca se hubiera descubierto. Su acto de curiosidad, su valentía, fueron la clave para liberar a los cautivos y cerrar un ciclo de dolor. Un héroe inesperado. Epílogo. Ecos del pasado y la fe renacida. Los 4 supervivientes, ahora centenarios, vivieron sus últimos años. Los vivieron bajo el cuidado de sus familias. La adaptación fue un desafío constante. Las noches eran a menudo inquietas, estaban llenas de sueños, llenas de ecos de la oscuridad, pero también experimentaron la belleza del mundo exterior, que una vez creyeron perdido. Las puestas de sol, los árboles, el canto de los pájaros, pequeños milagros diarios. La historia de los peregrinos de Aparecida permanecerá como un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la manipulación y de la capacidad asombrosa de la fe, tanto para llevar a la perdición como para dar esperanza. Es una historia de luz y sombra, de un secreto guardado y una verdad revelada, después de décadas de silencio. Sus vidas, un testimonio de resiliencia, un ejemplo de la fuerza del espíritu humano, que a pesar de las adversidades más extremas, puede encontrar la manera de sobrevivir, de sanar y de volver a conectar con la vida. La tragedia que vivieron se transformó en una lección de vida para todos. El eco de sus voces nunca se silenciará. La carretera, los campos, las montañas, el sol, la luna, todo siguió su curso, la vida se abrió paso, como siempre, y la memoria de los 9 peregrinos, aquellos que buscaron el paraíso y encontraron un purgatorio, se mantuvo viva, como una advertencia y como una inspiración